Orgullo. Además, como bien decía el presidente, como en esto, entre que la vacuna termine su ciclo, que no lo tiene terminado todavía, pero claramente esta vacuna viene en la delantera dentro de la vacuna del mundo en cuanto al momento de la fase que está clínica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, el 20 de julio ya hay publicaciones que dan que en los primeros estudios que se están haciendo en distintos países del mundo dan una extraordinaria capacidad de inmunidad que tiene la vacuna con una sola dosis. 91% de los pacientes que usaron la vacuna, que se prestaron a la experiencia clínica, tuvieron inmunidad. Y con 2 dosis, 100. Con lo cual, claramente estamos en una línea no solo por su oportunidad, porque es de la que más avanzada está, sino también por su efectividad. Junto con eso, también debemos decirle que no es ni la única negociación, ni quizás sea la única alternativa, porque nosotros seguimos trabajando. Ustedes saben que en nuestro país está haciéndose una experiencia clínica con otro proveedor, y también es cierto que seguimos conversando con otros proveedores de manera tal de asegurarnos, primero, obviamente, cuál es la mejor o la más efectiva, y segundo, en qué momento la podemos contar para tener la posibilidad de que sean inmunizados los argentinos. Pero también es cierto que tener la capacidad de producción local no solo, obviamente, es una muy buena noticia para toda Latinoamérica, junto con México, como decía el presidente, sino también es una seguridad de acceso a la vacuna en tiempo y en forma. Así que realmente estamos muy contentos. Obviamente se está haciendo una cosa importante, que es antes de que terminen los estudios de la fase experimental, se está empezando a producir. Eso es lo que decía el presidente, de que está a riesgo. Ustedes se dan cuenta que si la vacuna no fuera útil, en realidad se pierde todo lo que se ha invertido en esa fabricación. Por eso este es un fenómeno muy importante y, por supuesto, el hecho de que además se haga en Argentina, como bien decía el presidente, asegura por lo menos un tiempo largo con respecto a lo que eran previsibles según otros proveedores. Además, claramente la idea de que estas investigaciones están lideradas por países del hemisferio norte podría ponernos potencialmente en algún riesgo respecto al acceso. Creemos que de esta manera estamos asegurándonos, o por lo menos estamos tomando muchas definiciones que significan esto. Y por supuesto agradecemos no solo al laboratorio, sino a toda la capacidad que tiene Argentina de, bueno, que se le confíe nada menos que hacer la materia prima de una vacuna tan importante. Así que con eso creo que aclaramos, y por supuesto todos queremos que esté cuanto antes y todos vamos a hacer todo lo posible para que esté cuanto antes. Gracias, Ginés. Solo me queda aclarar una cosa. A las 20 horas en México se va a dar a conocer el acuerdo del que estamos hablando y del aporte tan importante de la Fundación Slim. Las autoridades del laboratorio me transmitieron hoy que han elegido a mAbxience para llevar adelante este proyecto por el desarrollo tecnológico que esa empresa tiene. No lo hacen ellos puntualmente en sus propias fábricas o laboratorios, porque no producen vacunas aquí. Y nos han dicho que ya están dispuestos a iniciar el proceso de transferencia tecnológica para que la Argentina cuanto antes pueda empezar la producción una vez que todo el proceso final de la última fase de la vacuna ya quede completado. Bueno, es una linda noticia, es una gran expectativa, es un dato esperanzador, es un gran orgullo que con México podamos trabajar juntos para dar una respuesta para nuestro querido continente. Si hay preguntas, estamos para contestar. Así es. Buenas tardes, presidente, ministro, secretaria. Cuando esté la vacuna, se calcula para el primer semestre, Gastón Solás de la televisión pública aquí, ¿hay algún tipo de prioridad para el sector de la población en nuestro país? ¿Algún grupo de riesgo en el cual se necesite utilizar primero la vacuna? Y si va a estar incluida
en el calendario de vacunación? Quiero decir, si va a ser obligatoria para todos los argentinos. Sí, por supuesto, como en todas las vacunas hay prioridades y hay grupos protegidos. En ese sentido, claramente van a ser los mayores, van a ser obviamente los trabajadores de salud, que son los más expuestos, y van a ser los que tengan algún tipo de patología previa que los haga más vulnerables. Con eso se comienza, como en todas las vacunaciones, y después iremos viendo hasta dónde se extiende, porque claramente, como sucede con otras vacunas, el nivel de hasta dónde vamos a llegar en inmunidad va a ser determinado por la propia evolución de la pandemia, que creemos que con esto va a tener un golpe muy fuerte, no es que la vaya a eliminar, pero va a tener un golpe muy, muy fuerte con respecto a esta evolución. Buenas noches, aquí presidente Javier Berro de la agencia de noticias Telam. ¿Qué tal, ministro? ¿Qué tal, secretaria? Quería preguntarle si tanto Argentina como México van a asumir la rectoría en cuanto a la distribución de la vacuna en el resto de los países. ¿Cuáles van a ser esos mecanismos para garantizar esa distribución equitativa que mencionaba usted, presidente? Y en segundo lugar, si esta vacuna va a tener un costo para el ciudadano argentino, si ya está tomada la decisión de que sea el Estado el que absorba la inversión para vacunar a la población. Y en segundo lugar, por último, preguntarle si esto, al poner un plazo, digamos, un horizonte más concreto, el tener una vacuna, modifica en algo o no las prioridades o el trabajo que se hace sobre las medidas de aislamiento y las aperturas que estaban programadas. Gracias. Bueno, son un montón de preguntas. A ver por dónde empiezo. La primera, esto es un emprendimiento privado de un laboratorio que se llama AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Ha contado con el apoyo financiero de la Fundación Slim y ha convertido este proyecto en un proyecto sin fines de lucro. Y esto es muy importante destacarlo. Y hay que celebrar la conducta de la empresa y la conducta de la Universidad de Oxford. Porque lo que están garantizando es una vacuna sin ganancias, sin buscar rentabilidad, sin buscar beneficios económicos por esa vacuna. Eso hace que la vacuna sea particularmente barata en relación a otros proyectos que conocemos. Y eso lo celebramos. Tengamos presente que los dueños de la vacuna son AstraZeneca y el laboratorio y la Universidad de Oxford. Y ellos son los que están garantizando la distribución equitativa. Han confiado en Argentina la producción del material central de la vacuna y han confiado en México el desarrollo final, el envasado, y también tendrán a cargo los mexicanos la distribución de acuerdo a lo que la empresa disponga. Esto es un gran alivio para el futuro, no es una solución para el presente. Y en el presente seguimos teniendo los mismos problemas que estamos viendo. Y que lamentablemente lo que muestran es que el número de contagios crecen y que el número de fallecimientos crecen. Y que eso, a esta altura de los acontecimientos, depende esencialmente de la conducta ciudadana, de la conducta social. Porque todos vemos que prácticamente la actividad se ha liberado en gran medida. Que a mí me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra, porque la gente sale, se cuida con barbijos, algunos respetan la distancia social, los negocios están abiertos, la actividad comercial en la Ciudad de Buenos Aires es muy amplia hoy en día y también en el Gran Buenos Aires. Por lo tanto, hay una dosis de responsabilidad social muy grande para poder frenar el número de contagios y también el número de fallecimientos. Y yo, como siempre hago, mal que le pese a algunos, es llamar a la reflexión a la sociedad y que todos tengamos en claro que el riesgo está, que el virus no se ha ido, que el problema no está superado y que necesitamos todos poner nuestra cuota de responsabilidad. Y para eso lo que tenemos que hacer es lo de siempre, tener el cuidado de la higiene, lavando las manos con el alcohol, usar el barbijo, mantener la distancia prudencial
y evitar las reuniones sociales, que es el momento en donde con más facilidad la gente se relaja y los contagios prosperan. La vacuna no está resolviendo este problema hoy. La vacuna será una solución para más adelante, muy importante. Insisto, estamos pudiendo acceder a la vacuna merced a estos acuerdos entre 6 y 12 meses antes de lo que podríamos acceder si no tuviéramos estos acuerdos. Y tenemos el privilegio de que la materia central de la vacuna sea producida por laboratorios argentinos y en Argentina. Pero la verdad es que el presente no nos cambia nada. Por lo tanto, debemos ser lo más rigurosos posibles y lo más sensatos posibles a la hora de analizar los riesgos y los problemas, el problema en su verdadera dimensión. Silvia Mercado de Infobae. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, ministro y secretaria? Le quisiera pedir algunas precisiones sobre este anuncio tan importante. Primero, ¿por qué cree que Argentina fue elegida para llevar adelante esta producción de vacunas? Es decir, ¿cuáles son las capacidades que tiene la Argentina con respecto, o la ciencia argentina, o los laboratorios, en este caso privados de la Argentina, para llevar adelante esta producción que va a beneficiar a América Latina, obviamente junto con México? Y segundo, si las autoridades, los directivos de la compañía con los que se reunió hoy, dieron alguna precisión de qué cantidad de producción tienen que hacer, si hay un pronóstico, no sé, X cantidad desde tal fecha hasta tal fecha, cuánto necesitaría comprar la Argentina. En fin, supongo que son precisiones que van a empezar a diseñarse ahora o tal vez ya están decididos, no sé. Gracias. Gracias, Silvia. El primer punto, el motivo por el cual eligieron a MabScience, que esta es una decisión de la empresa, según me explicaron, es el desarrollo tecnológico de la empresa, que prácticamente le permite transferir la tecnología sin que deba cambiarse o alterarse algo dentro de la capacidad productiva y del despliegue de producción que tiene la empresa, el laboratorio MabScience. El motivo es ese, es que encontraron en Argentina un laboratorio con capacidad y aptitud para llevar adelante esta producción. Ellos nos han anunciado que esperan poder llevar adelante una producción con un piso de 150 millones de dosis y un techo de 250 millones de dosis, calculando que América Latina va a necesitar alrededor de 230 millones de dosis. Tengamos presente que cuando hablo de América Latina está excluido Brasil. Brasil está excluido no por una decisión comercial, sino porque Brasil tiene otro acuerdo con otro desarrollo para la vacuna. Con lo cual, entre 150 y 250 millones de dosis es lo que se espera producir en América Latina. Argentina, vamos a hacer una estimación más cuidadosa, pero está claro que lo primero que vamos a requerir es la cantidad de dosis necesarias para preservar la salud de las personas en riesgo, nuestros adultos mayores y los que por alguna enfermedad prevalente tienen más riesgo de contagiarse. Y después tratar de vacunar a todos, ¿no? De vacunar a todos los que necesiten la vacunación porque no han sido contagiados hasta aquí. Buenas tardes, Matías Canzoneta para Radio del Plata. La pregunta, señor presidente, es ¿qué análisis hace con respecto al comportamiento que está teniendo la población argentina con respecto al virus? Suelen enojarse conmigo cuando hago este análisis, pero la verdad es que trato de ser muy honesto y muy franco. Hasta aquí nadie me dice que hay una mejor solución que preservarse. Y lo que veo es que
los números de casos aumentan porque la circulación aumenta, porque no existen los cuidados que permanentemente pedimos que existan. Y yo lo que quisiera es que todos veamos lo que nos pasa cuando el virus entra y se vuelve difícil de contener. Días atrás, en estos últimos días he hablado varias veces con él, hablaba con el gobernador de Jujuy. Jujuy estuvo más de 100 días sin ningún caso y repentinamente tiene hoy el 93% de su capacidad sanitaria ocupada por el nivel de contagio y de expansión que el contagio ha tenido. Nosotros tenemos que entender que la circulación es un riesgo enorme, que las reuniones sociales son un riesgo enorme, que el problema central que tenemos es que no podemos saber quién está infectado porque hay un montón de gente que está infectada y no tiene síntomas. Y obviamente esa gente se siente bien, no se siente en riesgo y por lo tanto siente que tampoco pone en riesgo al de al lado, pero lo está haciendo. Y que hasta aquí la ciencia médica no encuentra otra solución que el aislarse. Yo comprendo que quisiéramos vivir en otro tiempo y en otras condiciones, pero este es el tiempo que nos ha tocado. Y la verdad, discutir la solución que los médicos proponen es algo que yo no quiero hacer. Yo vuelvo a llamar la atención de todos y de todas y vuelvo a pedirles, sabiendo que llevamos muchos días enfrentando la pandemia, que por favor entiendan el riesgo que estamos corriendo. Y que el riesgo es igual en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, no es distinto. El Gran Buenos Aires tiene más casos porque tiene muchos más habitantes, simplemente. Pero el riesgo es exactamente el mismo. Por lo tanto, yo los convoco una vez más a la prudencia de cuidarse. Si cada uno de nosotros nos cuidamos, vamos a estar cuidando al otro. ¿Hay más preguntas? Sí, perdón, presidente. Sí. Acá Lara Sáenz, de la Red 92 de La Plata. Presidente, usted recién decía la importancia de cuidarnos, de mantenernos aislados. En ese sentido, ¿qué opinión tiene sobre las declaraciones de algunas figuras de la oposición sobre que el gobierno se empantanó, por decirlo, de la cuarentena o que en otros países hay libertades? Y en ese contexto también, ¿qué opinión tiene sobre la convocatoria que se está haciendo para la semana que viene por sectores de la oposición? Yo creo simplemente que están equivocados, que no están midiendo las cosas adecuadamente. Yo le diría a los opositores que hablen con un opositor como el gobernador de Jujuy y que le pregunten a él qué le ha pasado. Y miren que el gobernador puso mucho esfuerzo para que no pase esto. Puso mucho esfuerzo. Y no todo depende del esfuerzo que cada uno de nosotros podamos hacer. Después que cada uno cargue con la responsabilidad que le quepa por convocar a este tipo de cosas. No está en discusión la libertad, está en discusión la salud. Acá ninguna libertad fue afectada. Estamos simplemente discutiendo el único modo que la ciencia nos proporciona para poder preservar nuestra salud frente a la pandemia. Eso es todo. Después que cada uno sea responsable y cargue con la responsabilidad que le quepa, la historia dirá la responsabilidad que le cupo a cada uno. Nosotros tenemos la tranquilidad de que siempre hemos pensado en la salud de la gente, que siempre hemos tratado de preservar la salud y la vida de la gente, y que estamos en un momento donde la responsabilidad está en manos de cada uno de nosotros. Última pregunta. Claudio Leveroni, de Radio Nacional. Presidente, usted habló del primer semestre del año que viene y dijo que 3 meses antes se podría comenzar a aplicar la vacuna en nuestro país. ¿Usted está estimando que para marzo
¿Se empezarán a vacunar? Esto es una pregunta. La segunda, permítame, que le quería hacer, tiene que ver con si hay en estos momentos puentes de negociación con otros países que estén también desarrollando vacunas, como es el caso de Rusia. Sé que usted le envió una carta a Putin, no sé si habló del tema o si se refirió a ese tema. Si hay negociaciones para también producir esas vacunas que se están desarrollando en otros lugares del mundo. Nosotros estamos abiertos absolutamente a cualquiera que nos pueda aportar la solución. Y por lo tanto estamos dispuestos. Hoy cuando le escribí al presidente Putin para felicitarlo por haber encontrado una vacuna o ir camino a encontrar una vacuna finalmente, le recordaba lo que yo planteé en el G20, que era la necesidad de socializar la tecnología que permite alcanzar la vacuna. El proyecto de AstraZeneca con la Universidad de Oxford tiene casi esa condición. Nos ofrece la tecnología para que lo desarrollemos nosotros y además es un proyecto sin fines de lucro. Son dos aspectos muy, pero muy importantes que merecen ser destacados. Es un proyecto que además está un poquito más avanzado que otros y que los primeros resultados son muy, pero muy auspiciosos. Ahora, nosotros lo que queremos es que los argentinos cuanto antes puedan inmunizarse frente al riesgo del contagio. Celebramos y agradecemos a AstraZeneca y a la Universidad de Oxford que hayan encontrado en Argentina un lugar para desarrollar la vacuna, pero el que primero traiga la vacuna va a ser muy bienvenido. ¿Contesté las dos preguntas? No, la primera no. Bueno, verdad, nos informa el laboratorio que ellos calculan que en el primer semestre vamos a estar en condiciones de vacunar. También les dije a ustedes que la Argentina había sido seleccionada porque el laboratorio elegido, mAbxience, tiene condiciones tecnológicas que permite el desarrollo más pronto, por la tecnología que se exige, el desarrollo más rápido de la vacuna. Y que ya estaban haciendo los acuerdos últimos. Hablamos hoy con Hugo Sigman, que es el responsable del laboratorio argentino, y él nos transmitió que ya están empezando los trámites para hacer esa transferencia de tecnología. Cuanto antes tengamos la vacuna, mejor será. Créanme que el esfuerzo y el trabajo del ministro de Salud y de su equipo ha sido enorme por tratar de encontrar una respuesta y vamos a seguir trabajando en encontrar esa respuesta. Y cuanto antes llegue, mejor. Lo que sí sabemos ya es que en la Argentina se va a producir la sustancia activa de la vacuna, que en México se va a terminar de producir y se va a envasar, y que vamos a estar con la posibilidad de acceder al mismo tiempo que el resto de América Latina a la vacuna. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y todas. Buenas noches.